Es extraño decirlo en voz alta, pero no hay forma suave de empezar. No estamos caminando hacia la muerte, ya estamos ahí. Y lo que llamamos vida es solo una versión atenuada de algo mucho más grande y mucho más real que todo lo que calculé en 71 años de física. Mi nombre es Dr. Takeshi Yamamoto. Soy físico teórico jubilado de Kioto y hace unos años mi corazón se detuvo en una mesa de operaciones. Durante 11 minutos estuve clínicamente muerto. Para mí no fue una nada negra. Fue el momento más claro de mi existencia y la revelación que recibí ahí me persigue hasta hoy. Aquella mañana todo parecía banal. Operación de corazón de rutina, válvula defectuosa, estadísticamente un riesgo manejable. Hasta le expliqué al anestesista lo baja que era la probabilidad de una complicación seria, con números, con curvas de probabilidad, como siempre lo hacía. Así se consuela un científico viejo, con estadísticas en lugar de oraciones. Recuerdo la luz brillante en el quirófano, el borde frío y metálico de la camilla, el olor ligeramente dulzón del desinfectante. Luego esos sonidos cada vez más lentos, más apagados, y de pronto nada más que pudiera describirse con los sentidos normales. No hubo túnel dramático, ni película de recuerdos de infancia, como suele contarse en los reportes. Lo primero que ocurrió fue algo totalmente distinto, una especie de silencio, pero no vacío, más bien como el momento en que una orquesta contiene la respiración justo antes de que todos toquen al mismo tiempo. En ese silencio yo seguía siendo yo, pero sin cuerpo, sin peso, sin dolor, sin ruido en la cabeza, solo conciencia, pura y clara existencia. Y muy rápido me di cuenta de que ya no estaba en mi cuerpo, sino sobre él. Vi el quirófano, pero no con ojos. Era más bien como captar todo a la vez, desde todos los ángulos simultáneamente. Mi cuerpo estaba ahí abierto, pálido, con tubos y cables, el cirujano inclinado sobre mi pecho, una joven asistente sosteniendo una bandeja con instrumentos. Alguien gritó un número, probablemente mi pulso. Curiosamente no sentí nada de lo que normalmente llamaría mío, ni pánico, ni sentido de propiedad. Era como mirar un abrigo viejo que uno usó por décadas y de pronto lo ve desde afuera, familiar, pero ya no decisivo. Lo que realmente me estremeció fue otra cosa. Sentí al mismo tiempo los pensamientos y emociones de las personas en la sala, como si fueran estaciones de radio suaves a las que podía sintonizarme brevemente. El cirujano, externamente totalmente concentrado, tenía en su interior un miedo claro y duro. No en un caso así, no con él, no ahora. La asistente estaba nerviosa, pero su pensamiento más fuerte era completamente banal. Tenía miedo de cometer un error que le costara el puesto. Esa mezcla de deber profesional e inseguridad humana era de pronto tan transparente, tan comprensible y tan pequeña en comparación con lo que estaba a punto de sucederme. Entonces todo comenzó a expandirse. El cuarto perdió sus límites fijos. Las paredes dejaron de ser impenetrables, eran más como niebla. Estaba en el quirófano, pero al mismo tiempo en el pasillo afuera. Supe que un enfermero estaba tomando su café de pie y molesto por su turno nocturno. Sentí el cansancio de la enfermera en recepción, que llevaba horas atendiendo con la misma sonrisa artificial. Y sin embargo, no tenía ojos ni oídos. Era una percepción directa, sin pasar por los órganos sensoriales. En pocos instantes esa percepción se extendió aún más, como si alguien hubiera girado un control de zoom. De pronto ya no estaba solo en el hospital, estaba sobre Kioto. Vi, o mejor dicho, sentí las calles con la luz temprana de la mañana,
los trenes moviéndose por la ciudad, el ritmo de la gente yendo al trabajo. No conocía sus historias en detalle, pero sentía sus estados de ánimo. La inquietud del hombre que acababa de recibir su renuncia y aún no se lo había dicho a nadie. La esperanza callada de una estudiante que esperaba respuesta de una universidad. Era abrumador, pero no caótico. Era como si todo fuera parte de un patrón gigantesco que se ordenaba a sí mismo sin esfuerzo. Y entonces pasó algo que rompió toda mi idea de realidad. Fue como si alguien subiera el contraste de repente. Todo lo que percibía, la ciudad, el hospital, los cuerpos, los pensamientos, comenzó a volverse translúcido. No desaparecido, pero claramente no sólido. Detrás se mostraba una especie de segundo nivel, más profundo, más tranquilo, completamente fuera de nuestras medidas habituales. Y en ese nivel había una presencia, no una figura, no un ser en el sentido religioso, sino algo inconmensurable, inteligente, que me conocía de una manera en que uno se conoce a sí mismo, más allá de todos los roles e historia. Esa presencia no habló con palabras, pero lo que me transmitió era cristalino. Lo primero no fue consuelo ni bienvenida, sino una constatación sobria, casi pragmática. No es la primera vez que estás aquí. En ese momento me di cuenta de que este estado me resultaba extrañamente familiar. No era nuevo. Era como reconocer una habitación a la que ibas de niño y que olvidaste por décadas. Una familiaridad profunda y silenciosa me atravesó. Y luego vino la frase que lo cambió todo. Nunca te fuiste realmente. Todo el tiempo estuviste aquí, solo creíste estar en otro lugar. Desde la perspectiva de un físico, eso fue un shock. Toda mi vida había pensado en modelos, espacio-tiempo, campos, partículas, ondas de probabilidad. De pronto me mostraban que todo eso era solo una superficie, una especie de interfaz para algo mucho más grande. Como un videojuego que crea un mundo en la pantalla, pero nunca muestra la electrónica real dentro del aparato. Llamamos a lo que pasa en la pantalla mundo, personajes, tiempo, pero en el nivel más profundo son solo procesos que ya están completos. El código sabe cómo termina, aunque el personaje en el juego crea estar en medio de la historia. La presencia me dejó claro que los humanos vivimos algo similar. Desde la perspectiva de nuestra conciencia cotidiana, todo parece lineal. Nacemos, vivimos, morimos. Pero desde la perspectiva de esa realidad más profunda, todo ya está completo. La historia ya está escrita, vivida, comprendida. Nuestra experiencia actual, esta sensación de estoy caminando hacia mi muerte, es como revivir un sueño que ya pasó. No estamos yendo hacia el más allá. Estamos en el más allá recordando fragmento por fragmento una experiencia que llamamos vida. En ese estado recibí percepciones sobre algo que como científico me golpeó especialmente: el tiempo. Vi mi propia vida no como una película que corre de principio a fin, sino como una especie de patrón tridimensional en el que todos los momentos existen simultáneamente. La infancia en casa de mis padres, las noches tardías en el laboratorio, el nacimiento de mis hijos, el llanto callado de mi esposa en un momento que yo ni siquiera había percibido conscientemente entonces. Todo estaba ahí al mismo tiempo. Cada respiración que había dado era como un punto en una red luminosa, y esa red estaba completa. Nada faltaba, nada necesitaba agregarse. Entonces fue aún más lejos. Me mostraron, no me explicaron, me mostraron que este tipo de red no existe solo para mi vida, sino para cada conciencia. Innumerables patrones, innumerables redes de vida que se superponían,
se tocaban, se influían mutuamente. Y en medio de ese tejido infinito no había un punto central ni un borde. No era mi conciencia aquí y la tuya allá, sino más bien como olas en la misma superficie de agua. De cerca parecen separadas, desde arriba ves, es toda la misma agua. En ese momento entendí lo que significa la frase «ya estamos muertos». El pequeño habitante separado del yo en mi cabeza, al que toda mi vida había considerado el centro de mi existencia, era solo un papel en una obra ya terminada. La instancia real que experimenta todo esto no nació y no puede morir. Siempre está aquí, en esa realidad más profunda que normalmente no percibimos porque nuestros sentidos funcionan como un filtro, y ese filtrado, esa limitación, ese menos que la verdad total, es exactamente lo que llamamos vida. Sé que suena abstracto, pero ahí era lo opuesto a abstracto. Era la única cosa realmente real. De pronto entendí fenómenos que siempre me habían desconcertado en mi investigación. Cosas como el entrelazamiento cuántico o el experimento de la doble rendija. Desde esa perspectiva, era completamente lógico que dos partículas puedan saber simultáneamente lo que le pasa a la otra. Nunca están realmente separadas. Son dos manifestaciones de la misma realidad subyacente. Igual que dos personas profundamente conectadas a veces tienen el mismo pensamiento al mismo tiempo o toman el teléfono a la vez. Desde aquí abajo lo llamamos coincidencia. Desde allá arriba parecía, por supuesto. Mientras todo esto ocurría, no sentí ninguna presión de tiempo. No había en un momento se acaba. Los 11 minutos que pasaron en el hospital no se sintieron como 11 minutos ahí. Era más bien como si alguien hubiera presionado pausa en la película externa, mientras en el fondo la verdadera acción continúa. Y esa verdadera acción era aterradoramente simple y al mismo tiempo incomprensiblemente compleja. La conciencia se explora a sí misma, olvidando quién es y luego recordándolo paso a paso. En esa comprensión había algo reconfortante, pero también algo inquietante. Reconfortante porque significa que nada se pierde realmente. Inquietante porque quita el suelo bajo todas las certezas culturales. Si realmente ya estamos del otro lado, si lo que llamamos nuestra vida cotidiana es solo una versión atenuada de una realidad mucho mayor, ¿qué significa eso entonces para nuestras decisiones, nuestros miedos, nuestras culpas? ¿Son solo parte de un sueño? ¿O son herramientas con las que exploramos ciertos aspectos de la existencia? Quería saber más. La presencia sintió ese impulso inmediatamente. Sin que yo preguntara, recibí otra percepción que me persigue hasta hoy en la vida cotidiana. No se trataba de física abstracta, sino de algo muy práctico, nuestro miedo a la muerte. Me mostraron cómo se ve ese miedo cuando lo observas desde afuera. Es como una niebla densa que rodea a la gente. Determina sus decisiones, dirige sus relaciones, forma sociedades enteras. Y sin embargo solo existe porque se ha perdido la vista de la realidad más profunda. Nadie teme a la muerte ahí donde yo estaba. Ahí la idea de que después de la muerte no hay nada parece tan absurda como para nosotros la afirmación de que después del atardecer el sol deja de existir. Justo en el momento en que comencé a aceptar ese estado como mi nuevo verdadero hogar, pasó algo con lo que no contaba. No fue una bienvenida amable ni una transición solemne. Fue una sacudida, un tirón fuerte hacia abajo, como si alguien jalara de repente una cuerda que yo había olvidado. Entendí. Alguien intentaba traerme de vuelta. Los médicos, el equipo en el quirófano, quizás también mi esposa, que estaba sentada en algún pasillo del hospital con esperanza.
Y mientras ese tirón se hacía más fuerte, me di cuenta de que ahora había una decisión: quedarme o volver al cuerpo. Suena simple, casi como un planteamiento teórico, dos posibilidades A o B, pero en ese estado fue la decisión más intensa de toda mi existencia. Ahí donde estaba no había dolor, ni gravedad, ni estrechez. Solo una presencia amplia y clara en la que todo tenía sentido. Volver al cuerpo se sentía en comparación como la idea de meter la cabeza bajo el agua y conscientemente respirar menos aire del que podrías. Y sin embargo, surgió en mí algo que le dio peso a esa decisión, un resto de responsabilidad, un hilo sutil hacia las personas con las que había compartido mi vida terrenal. Al principio ni siquiera vi sus rostros, sino algo más profundo. Las huellas que dejamos en la vida uno para el otro. Las frases no dichas, las expectativas, las heridas, el amor. Todo eso era como otro patrón, superpuesto con mi red de vida. Especialmente clara era la conexión con mi esposa. No una imagen dramática, ni una escena como en las películas, sino un solo sentimiento. Ella aún no estaba lista, mi cuerpo sí. Esa discrepancia estaba frente a mí como una ecuación que aún no se había resuelto completamente. Y de repente entendí que la decisión no se trataba de si podía permitirme morir, sino de si realmente ya había terminado este experimento específico, esta única vida. La presencia no se entrometió, al menos no como lo esperarías de un juez omnisciente. No hubo un «debes regresar», ni un «tu tiempo aún no ha llegado». Era más bien como si me sostuvieran un espejo en el que podía ver lo que significaría quedarme y lo que significaría volver. Quedarme significaba claridad total, disolverme por completo en esa realidad integral donde todas las preguntas ya no tienen dientes. Volver significaba sumergirme de nuevo en la duda, en la limitación, en el tiempo, pero también en cercanía, en desarrollo, en posibilidades aún no agotadas. Por un momento pensé realmente como el físico que soy. Lo vi como un experimento con dos caminos. En uno colapsa la función de onda, el cuerpo muere. La historia de Takeshi Yamamoto encuentra su final oficial y la conciencia queda donde siempre estuvo. En el otro camino, la medición salta hacia atrás, la historia continúa, pero con una perspectiva completamente transformada de lo que acaba de pasar. Me di cuenta de que este era el momento raro en que uno no solo entiende teóricamente que la realidad está hecha de posibilidades, estás en medio de ello y ves las bifurcaciones. Sentí como la dirección de la decisión cambiaba cuando pensé en algo muy humano, en todas las personas que temen a la muerte, en mis estudiantes, que a menudo me habían preguntado si la conciencia era solo química, en mí mismo, de joven, sentado en bibliotecas, leyendo artículos que lo reducían todo al cerebro y sintiendo profundamente que algo no cuadraba, pero sin tener palabras para eso. La idea de guardarme esta experiencia para mí y simplemente quedarme en el bienestar de la disolución se sintió de pronto incompleta, casi egoísta, extrañamente. Así que tomé la decisión que entonces no podía expresar tan claramente en palabras, pero que resuena hasta hoy. Vuelvo. No porque tuviera miedo del final, ya sabía que no hay final, sino porque entendí que lo que había visto no era solo para mí. Era como si alguien me hubiera mostrado brevemente la sala de proyección detrás de la pantalla y yo comprendí. Los personajes en la película no están ahí para morir de hambre en la oscuridad, mientras en la habitación contigua arde la luz. Alguien tiene que volver a la sala y decir: miren,
Esto no es todo. Allá atrás hay algo más. El momento de regresar fue brutal. El estado suave y amplio se comprimió en fracciones de segundo, como un universo que se contrae. De pronto había de nuevo algo como abajo y arriba, una dirección, una gravedad. Sentí por primera vez otra vez el peso de mi cuerpo, pero no como algo natural, sino como una armadura demasiado estrecha. La presencia aún estaba ahí, pero ya no como un espacio directo a mi alrededor, sino más bien como un eco silencioso en el fondo. Y entonces, el impacto, respiración, pulmón, dolor. Recuerdo la primera inhalación. Se sintió como si alguien hubiera empujado una puerta pesada, detrás de la cual había estado acumulado el polvo durante décadas. El aire era áspero y frío. Mi pecho ardía como si golpeara contra una reja. Alguien gritó mi nombre, primero distante, luego más cerca. «Yamamoto-san, ¿puede oírme?», quise responder, pero mi boca estaba seca, mi garganta llena de tubos. Lo único que pude hacer fue parpadear. La luz de neón sobre mí cortaba como cuchillos en mis ojos. Por primera vez en mi vida, comprendí lo agresiva que puede ser una simple lámpara cuando acabas de regresar de esa amplitud. Las primeras horas en la sala de recuperación siguen borrosas hasta hoy. Medicamentos, voces, recuerdos fragmentados. Mi cerebro funcionaba como una computadora vieja que reinicia tras un apagón. Imágenes de la experiencia se mezclaban con sonidos reales. El pitido de los monitores, el susurro del papel, el murmullo de los enfermeros. Oficialmente estaba estable. Los médicos estaban aliviados. Decían palabras como milagro e increíble. Pero internamente me sentía todo menos estable. Era como si tuviera dos sistemas operativos instalados al mismo tiempo. El viejo y lineal, y el nuevo, en el que todo ya ha ocurrido. Más claro se volvió este quiebre cuando vi a mi esposa por primera vez. Entró calladamente al cuarto, como si un ruido fuerte pudiera romperme de nuevo. Su rostro parecía más viejo de lo que lo recordaba, aunque solo habían pasado unos días. El cansancio se le notaba profundo en los ojos, pero debajo había algo que reconocí inmediatamente: el rastro del miedo de haberme perdido definitivamente. La vi, y simultáneamente la vi desde la perspectiva del otro lado, como parte de esa red con la que siempre estuvo conectada. Esta doble percepción fue abrumadora. Tomó mi mano, con mucho cuidado, como si fuera de cristal. «Volviste», dijo en voz baja. Antes probablemente habría hecho una broma, dicho algo racional para salvar el ambiente. Esta vez solo pude asentir, porque dentro de mí gritaba una frase que no podía pronunciar. «Nunca me fui». ¿Cómo le explicas a alguien que acaba de llorar por ti que tu muerte no se sintió como un final, sino como un despertar? ¿Cómo le dices a alguien que te ama que no regresaste de una nada, sino de un lugar, o mejor dicho, de un estado en el que seguiste existiendo con plena conciencia? Los médicos se apegaron a sus rutinas. Preguntas de orientación. ¿Sabe dónde está? ¿Qué día es hoy? ¿Recuerda su nombre? Respondí todo correctamente. El viejo disciplinado en mí aún funcionaba, pero internamente me hacía preguntas muy diferentes. ¿Sabes dónde realmente estás? ¿De verdad crees que este cuarto, esta cama, estas paredes son toda la historia? Por primera vez en mi vida sentí el hospital, este lugar lleno de instrumentos de medición, aparatos, datos calibrables, como algo extrañamente ingenuo. Era como tratar de medir un sueño con regla y cronómetro. La noche después de mi regreso fue la más larga de mi vida. No por dolor. La morfina se encargó de que mi cuerpo
fuera tolerable. Fue mi conciencia la que no encontraba descanso. Cada vez que cerraba los ojos tenía destellos del estado allá, no como imágenes terminadas, más bien como cualidades. Falta de límites, simultaneidad atemporal, ese conocimiento profundo de que nada puede perderse. Luego abría los ojos y miraba el techo blanco del cuarto, escuchaba el pitido del monitor y parecía una mala copia de la realidad, de píxeles gruesos, incompleta. Al mismo tiempo pasaba algo más con lo que no contaba. La percepción que había tenido durante la fase de muerte clínica, ese empatizar con otros, no se había ido del todo. Era mucho más débil, pero seguía ahí, como un eco suave. Cuando una enfermera entró en la noche para revisar mis valores, sentí por un instante su agotamiento antes de ver sus ojos. En su cabeza, todo giraba alrededor de algo completamente distinto a mí. Se preocupaba por su hija, que al día siguiente tenía un examen importante. Era como si una parte de mi conciencia todavía emitiera y recibiera en esa frecuencia más grande. Esta superposición era fascinante y honestamente también aterradora, porque me dejó claro que lo que había vivido no era simplemente una alucinación que se disiparía sola con el tiempo. Al contrario, mientras más claro se volvía mi cuerpo, mientras más pasaba la anestesia, más clara se volvía la discrepancia entre lo que nuestra cultura llama normal y lo que yo ahora sentía como verdadero. No podía simplemente bloquearlo y actuar como si nada hubiera pasado. Para eso la experiencia había sido demasiado precisa, demasiado coherente. Por supuesto, llegó el momento en que uno de los médicos más jóvenes abordó con cautela el tema de experiencias durante el paro. Lo hizo como se habla de algo de lo que no se está seguro si se puede creer. Algunos pacientes reportan sueños vívidos, dijo, o impresiones que no pueden explicar. Lo miré y noté que esperaba que yo lo descartara, para que su visión del mundo no se tambaleara. En su lugar le pregunté, ¿cree usted que la conciencia es solo un producto del cerebro? Dudó. Bueno, ese es el estado actual. Entonces explíqueme. Lo interrumpí con calma. ¿Cómo pude saber que la asistente a mi izquierda temía por su puesto mientras mi EEG estaba plano? Su expresión en ese momento fue invaluable, entre fachada profesional y confusión genuina. Me preguntó de dónde podía saber eso. Le describí la escena en el quirófano hasta el mínimo detalle, su posición, el tono del cirujano, el momento exacto en que se preparó el desfibrilador. Más tarde la joven doctora me confirmó que todo había sido exactamente así. Y sí, efectivamente había recibido poco antes una amonestación del jefe de cirugía y llevaba días preocupada por su contrato. Para ella era un detalle personal. Para mí era un punto de dato en un experimento mucho más grande que cualquiera que hubiéramos hecho en el laboratorio. En los días siguientes me di cuenta de que estaba ante una elección que ya no era metafísica, sino muy práctica. Podía intentar declarar todo esto como un efecto secundario inusual de la anestesia, con unas cuantas palabras inteligentes y términos científicos para tranquilizar a mi entorno, y volver a nublarme lentamente a mí mismo. O podía tomar en serio lo que había visto y entendido, radicalmente en serio, y eso significaba pensar hasta el final de forma consecuente lo que significa si realmente ya estamos del otro lado y esta vida es solo una versión filtrada de la realidad verdadera. Una frase de la experiencia no me dejaba tranquilo. Era simple, casi poco espectacular, pero tenía una fuerza explosiva que fui entendiendo poco a poco. Confundieron la dirección.
Creemos que nos movemos del nacimiento hacia la muerte, como si la muerte fuera la pared al final del corredor. En realidad, me mostraron, el impulso viene de la otra parte. Eres conciencia allá y decides atravesar una narración específica. Este cuerpo, esta biografía, estas constelaciones. Te sumerges, olvidas de dónde vienes y llamas a eso inicio. Cuando el cuerpo se detiene, no es un golpe hacia lo desconocido, sino el deslizamiento de vuelta al estado, desde el cual toda la historia comenzó en primer lugar. Cuando me dieron de alta del hospital 2 semanas después, podía caminar, hablar, pensar de nuevo. Lo que no podía volver a hacer era fingir que la vida era lo que había sido antes para mí. En el papel era el mismo, jubilado, exprofesor, esposo, padre, pero dentro de mí algo se había movido fundamentalmente. Y la verdad realmente inquietante que había descubierto allá afuera comenzó a desplegarse en mi vida cotidiana. La comprensión de que todos ya estamos del otro lado y que lo que consideramos la realidad principal es solo un fragmento estrecho e intencionalmente limitado de ella. Las primeras semanas después del alta fueron extrañas. Mi esposa me trataba con una mezcla de cuidado y cautela, como si pudiera romperme de nuevo en cualquier momento. Se aseguraba de que tomara mis medicamentos. Me ponía té caliente, me hablaba con voz tranquila, todo con mucho cariño, pero para mí se sentía como si alguien tratara de apagar un bosque en llamas con una cucharita de té. El verdadero incendio no estaba en mi corazón, estaba en mi conciencia, que ahora existía en 2 mundos al mismo tiempo. O mejor dicho, que había comprendido que siempre fueron 2 mundos, solo que durante décadas ignoré el más grande. Lo que más difícil se me hizo en ese tiempo no fue la rehabilitación física, sino volver a la normalidad social. La gente venía a visitarme, colegas, viejos amigos, algunos por curiosidad, otros por compromiso. Preguntaban, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y yo nunca sabía qué responder. Bien, habría sido mentira. Cambiado sonaba demasiado vago. Estuve 11 minutos muerto y entendí que todos ya estamos muertos y solo hemos olvidado que somos inmortales. Eso seguramente habría provocado arrugas de preocupación y quizá una llamada al psiquiatra. Así que la mayor parte del tiempo decía, estoy recuperándome. También era verdad, solo que no en el sentido en que ellos lo entendían. Sin embargo, hubo un momento, unas 3 semanas después de haber vuelto, que lo cambió todo. Estaba sentado solo en el despacho, la habitación en la que durante tantos años había escrito trabajos de investigación, desarrollado ecuaciones, corregido artículos. El cuarto estaba lleno de libros, notas, manuscritos antiguos. Normalmente me sentía en casa ahí. Esta vez, en cambio, todo parecía extrañamente distante, como un museo sobre una vida que había llevado otra persona. Tomé uno de los libros, un manual estándar de mecánica cuántica que yo mismo había usado durante años en clase. Abrí una página, leí unas líneas sobre funciones de onda y de coherencia, y de pronto ya no veía solo fórmulas. Veía cómo encajaban con lo que había vivido. La idea de que una partícula existe en un estado de superposición hasta que es observada no es solo física. Es exactamente lo que le pasa a nuestra conciencia. Antes de entrar en un cuerpo, estamos en un estado lleno de posibilidades. Luego, la onda colapsa y vivimos una versión específica de nosotros mismos. Takeshi Yamamoto, nacido en 1954, físico, casado, 2 hijos, pero todas las demás versiones, todas las otras posibilidades siguen existiendo, en paralelo, en la misma realidad abarcadora. Y cuando el cuerpo muere,
La limitación artificial a ese único estado colapsado se disuelve de nuevo. Lo que permanece es la totalidad original. En ese momento decidí hacer algo que antes nunca se me había pasado por la cabeza. Empecé a escribirlo todo, no para publicarlo, no para mis colegas, solo para dejarlo registrado antes de que el día a día lo cubriera por completo. Escribía de noche, cuando mi esposa dormía, en un cuaderno que antes usaba para cálculos. Describí la experiencia con la mayor precisión posible, sin dramatizarla ni minimizarla. Y mientras escribía, noté que aparecía una nueva claridad. Era como si el acto de escribir tendiera un puente entre lo que vivía allá y lo que aquí se puede comunicar. Una noche mi esposa entró en el cuarto y me encontró sobre el cuaderno. Preguntó qué estaba escribiendo. Dudé. Luego dije: estoy intentando explicar lo que pasó durante la operación. Se sentó a mi lado, muy tranquila. Vi en sus ojos una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Fue tan terrible?, preguntó en voz baja. No, dije, y fue la primera vez que se lo conté de verdad a alguien. Fue lo contrario, fue liberador. Y justo ahí está el problema. Ahora sé algo que no encaja con lo que consideramos normal. Me escuchó mientras intentaba poner la experiencia en palabras. Le hablé de la expansión, de la presencia, de la sensación de que el tiempo no es lineal. Le hablé de la comprensión de que no avanzamos hacia la muerte, sino que ya vivimos en la realidad que llamamos más allá, solo que a través de un filtro. No me interrumpió. Tampoco dijo enseguida algo para consolar o restar importancia. Pensó, de verdad pensó. Luego preguntó: ¿eso significa que ya no tienes miedo? Asentí. Sí, pero también significa que ya no puedo fingir que esto de aquí es todo lo que hay. Su reacción me sorprendió. Esperaba que pensara que estaba loco, que dijera que era solo el trauma, los medicamentos, la falta de oxígeno. En cambio, después de una larga pausa, dijo: quizá tienes razón. Yo siempre he tenido la sensación de que falta algo, pero pensaba que era cosa mía. En ese momento entendí algo importante. La mayoría de las personas siente esta realidad más profunda, pero no tiene permiso para hablar de ella. Nuestra cultura no nos da un lenguaje para eso, ni un marco, ni legitimidad. Así que fingimos que todo lo que vemos y tocamos es la historia completa, pero en el fondo lo sabemos mejor. En los meses siguientes empecé a percibir las cosas de otra manera. No siempre, no cada minuto, pero en determinadas situaciones. Cuando hablaba con alguien, a veces sentía detrás de las palabras otro nivel, lo que la persona realmente quería decir, pero no decía. No por gestos o tono de voz, sino por una especie de comprensión directa que antes no conocía. Cuando caminaba por las calles de Kioto, ya no veía a la gente solo como individuos separados, sino como partes de un patrón mayor que se mueve y se reorganiza sin parar. Suena esotérico, lo sé, pero para mí no era menos real que las ecuaciones de gravedad con las que trabajé toda mi vida. Lo que más me ocupaba era la cuestión del miedo. Me había quedado claro que casi todo en nuestra sociedad se basa en el miedo a la muerte. Publicidad, política, religión, medicina, todos trabajan con ese impulso básico. Eres mortal, así que tienes que hacer algo, comprar algo, creer algo, evitar algo. Pero en el momento en que entiendes que la muerte no es una desaparición, sino un paso hacia un estado en el que siempre has estado, ese miedo pierde su poder. Y eso es peligroso, no para el individuo, sino para los sistemas que viven de ese miedo. Empecé a preguntarme, ¿qué pasaría si todas las personas
entendieran lo que yo entendí? Si cada uno supiera que no muere de verdad, que la conciencia sigue actuando, que todos formamos parte de un campo de conciencia mucho más grande. La respuesta era inquietantemente simple. La mayoría de las instituciones que marcan nuestro mundo perderían su base. Religiones que trabajan con la promesa de vida eterna o la amenaza de condena eterna se volverían prescindibles. Sistemas políticos que prometen seguridad y protección perderían su palanca. Toda la cultura del consumo que nos insiste en que debemos maximizar nuestra corta vida comprando, poseyendo, optimizando, se derrumbaría. Aproximadamente medio año después de mi experiencia cercana a la muerte, recibí un correo de un antiguo colega. Había oído que había pasado por una fase interesante y me invitó a una pequeña reunión de antiguos miembros del instituto. Dudé, pero acepté. Era una especie de simposio informal, unos cuantos físicos y filósofos mayores que se reunían regularmente para hablar de cuestiones límite. Cuando llegué, me di cuenta rápidamente de que no era el único que miraba más allá del borde del plato. Uno de los participantes, un profesor emérito de física teórica, habló de sus experiencias de meditación en las que había vivido estados similares de intemporalidad y disolución. Otro mencionó nuevos estudios sobre experiencias cercanas a la muerte que mostraban que la conciencia puede continuar incluso sin actividad cerebral medible. Lo que más me impresionó esa noche no fue la discusión científica, sino el hecho de que estas personas, todas ellas académicos muy respetados, solo se atrevían a hablar de estas cosas en este marco protegido, en público, en publicaciones oficiales. Nunca se habrían atrevido. Demasiado grande el miedo a perder reputación, al sello de anticientífico. Entendí en ese momento que la supresión de estos conocimientos no ocurre por mala intención, sino por mecanismos sociales. Todos nos autocensuramos porque queremos pertenecer, porque queremos que nos tomen en serio. Y así la verdad más importante sobre nuestra existencia permanece en la sombra. Esa noche conté por primera vez, fuera de mi círculo más cercano, sobre mi experiencia. Describí la expansión, la presencia, la comprensión de que ya vivimos en la realidad que llamamos muerte. Las reacciones fueron variadas. Algunos asintieron con comprensión, otros parecían escépticos, pero intentaban mantenerse educados. Uno de los físicos dijo: "Eso coincide con la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica. Todos los estados posibles existen en paralelo y nuestra conciencia elige una línea de observación determinada". Estuve de acuerdo, pero añadí: va aún más lejos. No es solo una interpretación, es la estructura vivida de la realidad. En los meses siguientes empecé a trazar paralelos entre lo que había vivido e investigaciones de las que antes solo había oído de pasada. Científicos como el doctor Hiroshi Motoyama en Japón, que con aparatos especiales había medido campos de energía alrededor del cuerpo que seguían activos incluso después de la muerte clínica, o los trabajos sobre cristales de agua que reaccionan a la conciencia, estudios que antes habría descartado como pseudocientíficos. Ahora los veía con otros ojos, no como prueba en el sentido clásico, sino como indicios de que la conciencia es fundamental, no derivada. Me di cuenta de que se necesita otro tipo de ciencia para entender estos fenómenos, no una que reduzca la conciencia a materia, sino una que entienda la materia como expresión de la conciencia. Esto no es un retorno al misticismo, sino un paso adelante, un cambio de paradigma. Exactamente igual que la física cuántica superó la visión mecanicista del mundo del siglo XIX,
Ahora necesitamos una ciencia de la conciencia que reconozca que el observador y lo observado no pueden separarse. Una tarde estaba sentado con mi hijo en un café. Es médico, trabaja en una gran clínica en Osaka. Hasta entonces no le había contado nada en detalle, pero ese día me preguntó directamente: ¿qué pasó realmente en aquel momento, papá? Mamá dice que has cambiado mucho. Pensé cuánto debía decir. Luego me decidí por la verdad. Le hablé de la experiencia, de la claridad, de la comprensión de que ya vivimos en el estado que llamamos muerte. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, guardó silencio un rato. Luego dijo: suena increíble, pero ya he vivido varias veces que pacientes después de reanimaciones reportan cosas similares. En el hospital lo llamamos síntomas típicos de SM, experiencia cercana a la muerte, como si fuera un trastorno. ¿Y si no es un trastorno?, pregunté. ¿Si es la realidad? Sonrió con cautela. Entonces tendríamos que repensar todo nuestro modelo médico. Y honestamente, papá, la mayoría de los médicos no tienen tiempo ni energía para eso. Exactamente ese era el punto. No es que falten las pruebas, es que el sistema no deja espacio para tomarlas en serio. Estamos tan ocupados funcionando, sobreviviendo, manteniendo el statu quo, que bloqueamos sistemáticamente la pregunta más grande de nuestra vida: ¿qué somos realmente? En ese tiempo empecé a entender que mi tarea no consistía en convencer a la gente. La convicción no funciona en cuestiones existenciales. Lo que podía hacer era dar testimonio, documentar la experiencia tan clara y sobriamente como fuera posible y hacerla accesible a quienes estén dispuestos a escuchar. No como gurú, no como predicador de una nueva religión, sino como alguien que encontró una puerta por la que se puede mirar y que dice: miren ustedes mismos, está abierta. Cuanto más tiempo vivía con esta verdad, más claro me quedaba lo profundo que llega a todo. No se quedó en un conocimiento privado que solo lloraba o admiraba en noches silenciosas. Empezó a cambiar mi manera de vivir, a veces calladamente, a veces radicalmente. Era como si alguien hubiera levantado el velo sobre un escenario en el que había actuado toda mi vida. Los decorados seguían ahí, los papeles también, pero ahora podía ver las cuerdas, los focos, la sala de dirección detrás, y entonces inevitablemente surge una pregunta: si sabes que es una obra de teatro, ¿cómo quieres seguir actuando? Primero cambió algo muy simple: la forma en que miraba a las personas. Antes las clasificaba inconscientemente en categorías: competente, incompetente, simpático, pesado, inteligente, ingenuo. Ahora los veía más bien como diferentes ventanas por las que sopla el mismo viento. Algunas ventanas estaban empañadas, otras bien abiertas, otras apenas se reconocían, pero el viento detrás, la conciencia, era idéntico. Si alguien era descortés, agresivo, frío, sentía el dolor bajo la superficie, la confusión. El miedo no excusa nada, pero explica mucho. Se hace más difícil odiar seriamente a otros cuando al mismo tiempo los reconoces como lo que son más profundamente: el mismo océano, solo en una ola diferente. Eso tuvo efectos secundarios extraños en el día a día. Por ejemplo, ya no podía enojarme realmente por pequeñeces. En la fila del supermercado, si alguien se colaba, sentía ese viejo reflejo. La indignación, el ¿cómo se atreve? Y al mismo tiempo venía esta otra mirada: de todos modos, todos ya estamos del otro lado. Solo estamos jugando aquí, brevemente, como si todo esto fuera decisivo para la vida. De pronto la colada parecía ridículamente insignificante, no porque objetivamente no importara, sino porque constantemente sentía este trasfondo.
Se trata de algo mucho más grande y sin embargo, cada detalle es parte de ello. Al mismo tiempo, mi percepción del propio cuerpo cambió. Dejé de verlo como yo y lo veía más bien como instrumento, un aparato inteligente, pero limitado. Cuando mi corazón fallaba, cuando me mareaba, no venía un pánico de «me muero», sino más bien un sobrio «ah, el instrumento tiene un fallo». Eso no significa que me volviera descuidado. Tomaba mis medicamentos, iba a los controles, seguía las recomendaciones, pero en el fondo había una calma que nunca antes había tenido. La muerte ya no era para mí un borde afilado al final del camino, sino una puerta de la que sabía, detrás ya estaba, de ahí vengo, hacia ahí regreso. Cuanto más clara se volvía esta calma, más claramente reconocía también por qué es tan peligrosa en nuestro mundo. Las personas que ya no temen a la muerte son más difíciles de controlar. Son menos susceptibles a la manipulación, menos dispuestas a aceptar autoridades sin cuestionarlas, menos dependientes de sistemas que prometen seguridad a cambio de sumisión. Y exactamente por eso, esta comprensión se mantiene tan sistemáticamente alejada de las personas. No a través de una conspiración, sino a través de 1000 pequeños mecanismos. Educación que reduce la conciencia al cerebro, medios que refuerzan constantemente el miedo a la muerte, instituciones que castigan a quienes se salen de la línea. Pensé en todas las personas que en la historia habían tenido experiencias similares. Místicos, chamanes, sobrevivientes de experiencias cercanas a la muerte. La mayoría de ellos fueron silenciados, ridiculizados o integrados en sistemas religiosos que domesticaron su mensaje. Porque el mensaje central, que cada uno puede tener acceso directo a esta realidad más profunda, sin intermediarios, sin instituciones, es fundamentalmente subversivo. Disuelve jerarquías, hace prescindibles a los guardianes del saber. Aproximadamente un año después de mi experiencia, empecé a dar charlas, pequeñas, en círculos privados, sin gran publicidad. Personas que habían oído de mí a través de conocidos. Algunos habían tenido experiencias propias que no podían clasificar. Otros simplemente sentían que faltaba algo en la imagen del mundo oficial. Les hablé de lo que había vivido, pero siempre con el énfasis: esto no es fe, esto no es religión, esto es observación directa de una realidad que siempre ha estado ahí, que solo normalmente no percibimos. Las reacciones fueron interesantes. Algunos sintieron alivio inmediato. Finalmente alguien ponía en palabras lo que ellos siempre habían sentido vagamente. Otros se resistían, aferrándose a la imagen del mundo materialista porque les daba seguridad, por muy limitada que fuera. Y algunos pocos realmente entendieron de qué se trataba. No de consolar el miedo a la muerte, sino de reconocer fundamentalmente quiénes somos. Una mujer, en una de estas reuniones, me hizo una pregunta que me persiguió durante semanas. Si realmente ya estamos del otro lado, si todo esto aquí es solo un sueño o una proyección, ¿entonces nada importa? ¿Entonces podemos hacer lo que queramos? Negué con la cabeza. Todo lo contrario, importa más que nunca, porque cada acción, cada pensamiento, cada decisión no solo afecta a esta superficie, sino las profundidades. No estamos separados de lo que hacemos. Somos el campo en el que todo ocurre. Cuando haces daño a alguien, te haces daño a ti mismo. No metafóricamente, sino literalmente. Porque en el nivel más profundo no hay separación. Eso fue quizás el cambio más profundo en mi vida. El entendimiento de que responsabilidad y libertad no son opuestos.
En el momento en que entiendes que no estás separado del mundo, que cada percepción, cada acción está entretejida en el tejido mayor, actúas diferente. No por miedo al castigo, no por esperanza de recompensa, sino porque reconoces: lo que le hago al otro, me lo hago a mí mismo. Lo que le niego al mundo, me lo niego a mí mismo. En los últimos meses he empezado a escribir todo esto de forma más sistemática, no como autobiografía, más bien como informe de campo desde un territorio que la mayoría de las personas solo conoce de oídas. Sé que muchos lo descartarán, sé que algunos intentarán explicarlo como alucinación, falta de oxígeno, reacción cerebral en situación de emergencia. Está bien, no escribo para convencerlos, escribo para aquellos que ya sienten que hay algo más, que buscan confirmación, un lenguaje, un mapa. Lo extraño es, cuanto más hablo de ello, más personas se acercan que han vivido cosas similares, no siempre experiencias cercanas a la muerte. A veces momentos en meditación profunda, en crisis existenciales, bajo el nacimiento de un hijo, en el acompañamiento de un moribundo, momentos en los que el velo se vuelve delgado y por un instante ves: así es realmente. Y luego el velo se cierra de nuevo y la vida cotidiana continúa, pero con una grieta que ya no se cierra completamente. A veces me preguntan si lamento haber regresado, si no habría sido más fácil quedarme allá, en esa claridad, en esa amplitud. La respuesta es no, porque entendí que eso no es lo que se trata. No se trata de escapar de esta realidad, sino de traer la otra realidad aquí, vivir aquí con el conocimiento de allá, actuar en el tiempo con la conciencia de lo atemporal. Eso es el verdadero desafío, y eso es, creo, por lo que todos estamos aquí. Ahora tengo 71 años, no sé cuánto tiempo más vivirá este cuerpo, pero eso ya no me asusta. Sé a dónde voy, o mejor dicho, sé que nunca me he ido realmente, que cada respiración que tomo aquí es simultáneamente una respiración allá, que cada momento en el tiempo es un punto en una red que ya está completa, y que lo que llamamos muerte es simplemente el momento en que recordamos por completo. Hay una última cosa que quiero decir, especialmente a aquellos que tienen miedo. El miedo a la muerte es natural, es parte de este juego, parte de la limitación que hace posible esta experiencia, pero no es la verdad. La verdad es: tú eres mucho más grande de lo que crees, mucho más antiguo, mucho más extenso, mucho más conectado. El pequeño yo que piensa estar separado es solo una ola en un océano que nunca ha estado separado del agua. No tienes que creerme, puedes descubrirlo tú mismo. Cada vez que vas más allá de tu pensamiento habitual, cada vez que sientes una conexión profunda con otro ser, cada vez que percibes el momento presente sin juzgarlo, en esos momentos tocas esa realidad. No es lejana, no es mística, es lo más cercano que existe, más cerca que tu respiración, más cercano que tu latido. Es lo que eres cuando dejas de fingir ser solo este cuerpo, solo este nombre, solo esta historia. Mi corazón se detuvo durante 11 minutos, y en esos 11 minutos entendí lo que décadas de física nunca me habían podido mostrar: que no estamos caminando hacia la muerte, que ya estamos ahí, que lo que llamamos vida es solo un breve olvido de algo mucho más grande, y que cada uno de nosotros, en cualquier momento, puede recordar. Esa es mi historia, esa es mi verdad, no la tuya, pero quizás un espejo en el que reconoces algo que siempre has sabido.